Hola chicos, vamos a ver un video sobre densidad. ¿Qué es la densidad? Y además la densidad se simboliza con una letra griega, así, porque no siempre la vamos a encontrar con la D, ¿sí? Puede ser con esta letra. Bueno, vamos a ver. Primero, densidad. Primero vamos a ver la definición de densidad. Es una magnitud. Magnitud quiere decir que es algo que se mide. Escalar, porque es una medida que no tiene dirección ni sentido. O sea, no hace falta decir si es a la derecha o a la izquierda o hacia arriba o hacia abajo. Entonces es una magnitud escalar de la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa dicha masa, ¿sí? Entonces la fórmula es esta que vemos acá. Densidad es la relación, quiere decir la división entre la masa y el volumen. Bueno, acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Quiere decir que es 1 gramo de agua cuando tenemos 1 mililitro de agua. O sea que si tuviéramos, como vemos acá, en una balanza, un vaso con 1 mililitro de agua, pesaría, o sea, la masa equivaldría a 1 gramo. Y vamos a ver otro ejemplo. La densidad del mercurio, 13,6 gramos por mililitro. Quiere decir que 1 mililitro equivale a 13,6 gramos. O sea, un vaso con 1 mililitro, en el ejemplo de la balanza, necesitamos una pesa de 13,6 gramos, mucho más que para el agua, ¿sí? Es mucho más densa que el agua. Bueno, quiere decir que para el mismo volumen, porque era el mismo volumen en los dos casos, en el caso del agua hay mucha menos materia que en el caso del mercurio, ¿sí? Sin embargo, la misma cantidad de volumen. Bueno, ¿eso por qué es? Porque la cantidad de moléculas de agua que hay en 1 mililitro es menor que la cantidad de moléculas que tenemos en 1 mililitro de mercurio. Mucha más cantidad de masa, mucha más cantidad de materia en el mismo volumen. Bueno, es como el ejemplo típico de qué pesa más, si 1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo. Yo acá hice el dibujo de 1 kilo de plumas, lo imaginamos grande comparado con 1 kilo de plomo, que lo imaginamos chiquito. Pero en realidad los dos son 1 kilo. Lo que pasa es que necesitamos un volumen mucho más grande de plumas para que llegue hasta 1 kilo de masa y un volumen mucho menor de plomo para que llegue a 1 kilo. Eso es porque las moléculas están más dispersas en las plumas y mucho más concentradas en el plomo. Bueno, entonces, densidad. Dijimos que teníamos la fórmula y vamos a ver unos ejemplos. Ahí está la fórmula. Por ejemplo, ¿cuál es la densidad de una sustancia si tenemos 100 gramos de masa y sabemos que ocupan 80 mililitros? Entonces lo que tenemos que hacer es en la fórmula reemplazar donde está esas medidas, reemplazar en esas letras. Por ejemplo, la masa en donde dice masa en la fórmula y el volumen en donde dice volumen en la fórmula. Nos queda una cuenta para hacer, que es una división, la hacemos y nos da 1,25. ¿Y qué unidad nos va a dar? La unidad de la masa y la unidad del volumen, porque no son iguales, no se pueden tachar. O sea que nos queda gramo por mililitro, que es la unidad de densidad. Ese es el ejemplo A. Vamos a ver el ejemplo B. Nos preguntan la masa y nos dan de dato la densidad y nos dan de dato el volumen. O sea, en la fórmula hay 3 magnitudes, 3 cosas.
nos tienen que dar 2 para poder calcular la que nos falta, ¿sí? O sea que me dieron la densidad y me dieron el volumen y yo no voy a tener la masa. Reemplazo en la fórmula sin mover nada, que es lo que hice acá. Y ahora, como la masa, que es lo que yo quiero calcular, está ahí, lo que tengo que hacer es despejar. Despejar quiere decir que voy a mandar todo lo que lo rodea del otro lado, haciendo la operación matemática contraria. El 150 mililitros se está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Ahora tengo una cuenta para hacer y la hago y me da 120. Y con respecto a las unidades me quedó mililitro arriba y mililitro abajo, porque esa barra significa que está abajo. Por lo tanto, como son iguales y está uno arriba y uno abajo, se pueden tachar. Y nos quedan gramos, que es la unidad de masa. La unidad debe quedar correcta en lo que ustedes están calculando. Bueno, muy bien. Vamos al ejemplo C. Acá. Entonces, el ejemplo A ya lo vimos, el ejemplo B ya lo vimos y ahora vamos al C. Nos preguntan el volumen y nos dieron de dato la densidad y la masa. Entonces en la fórmula yo voy a rellenar lo que tengo y lo que no me dieron es lo que quiero calcular. Lo rellené y ahora yo tengo que despejar el volumen de acá abajo. Ojo con los despejes desde abajo porque son muy confusos. Lo que yo les aconsejo es que manden primero la incógnita para arriba, o sea, la mandamos del otro lado multiplicando, y después ya es más fácil. O sea, siempre los despejes son desde arriba. Si hay alguna incógnita que a ustedes les queda abajo, primero la mandan para arriba y después la despejan. Ahora queda claramente que el 1,5 gramo mililitro está multiplicando, entonces lo voy a pasar dividiendo. Y hago la cuenta. Hago la cuenta y ¿qué puedo tachar? Los gramos que están arriba y abajo. Me va a quedar mililitro, que es la unidad de volumen, que es lo que yo estoy calculando. O sea, la unidad debe dar sola, correctamente. El número me quedó 26,66666. Como no vamos a estar escribiendo todos los decimales, ¿qué hacemos? Vamos a dejar 2 decimales. 2 decimales, ¿sí? Ahí, esos 2 decimales. O sea que vamos a cortar el número por ahí. Como donde yo corto inmediatamente atrás hay un 6, entonces voy a tener que redondear para arriba el 6 que queda antes del corte. O sea, ¿cuándo hago eso? Si hay un 5, si hay un 6, un 7, un 8, o sea, de 5 para arriba con el 5 inclusive, voy a elevar el último número, o sea, lo voy a aumentar en una unidad. Si ese número que yo voy a sacarme de encima es 4, 3, 2 o 1, nada, corto y copio. O sea, me quedaría 66 y no 67. Bueno, y acá hice un vaso. Supónganse que en un ejercicio me dicen que yo dibuje en un vaso cómo quedarían estas 3 sustancias de los 3 ejemplos si no se mezclan entre sí. Y las pongo en el mismo vaso y si fueran todas líquidas, por ejemplo. Entonces, yo voy a colocar siempre más abajo al más denso. 1,5, 0,8 y 1,25. El más denso es el C, por eso lo coloqué abajo. Después le sigue el A, que es 1,25. Y después le sigue el menos denso de todos es el B y por eso lo puse arriba. Bueno, esto es todo. Entonces, densidad, masa dividido volumen. Espero que lo hayan entendido y que puedan hacer los ejercicios. Nos vemos pronto.